La tribu que leyó Luis hoy se encuentra en Irak. Irak hoy es lo que antes era Babilonia. Así que hasta en eso está conectado el servicio el día de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Y oramos bastante porque necesitamos reconocer el control de Dios en todo lo que hacemos. Amado Padre, gracias porque hoy podemos abrir tu palabra y podemos reunirnos de manera presencial, sin necesidad de escondernos, sin necesidad de camuflajearnos. Podemos venir libremente con nuestras Biblias en mano para adorarte juntos. En este momento, Padre, tal cual como oró Augusto, Padre, que no se escuchen mis palabras, se escucha mi voz, pero que sean tus palabras las que salgan. Que hable solamente lo que tú quieres que se diga y que no diga lo que no hay que decir. Utiliza tu palabra para el propósito que tienes destinada en ella, en cada uno de nosotros. Convicción de pecado, consuelo, aliento, esperanza, lo que sea que tú tienes preparado, Señor, que cumpla su obra. Y me apego a tu promesa de que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y conocerte un poco más. Amén. El texto es Jeremías 29, del 1 al 14. Lo voy a leer y pueden seguirme en la lectura ahí en sus puestos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta le fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, hijo de Gemarías, hijo de Isías, a quien Ezequías rey de Judá envió a Babilonia, a Nabucodonosor rey de Babilonia. Decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y acúpenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres que tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar, la paz, de la ciudad a donde los he desterrado. Rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se les hayan cumplido Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Haré volver a sus cautivos y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. El título es Instrucciones para vivir en Babilonia. Instrucciones para vivir en Babilonia. Supongamos que un país potente nos invade. Este país es o ateo o profesa alguna religión en contra del cristianismo. Y llega aquí a Panamá y se lleva a un montón de panameños que nunca han vivido en un país que no sea de Occidente,
Y digo Occidente porque generalmente Occidente es cristiano. Y nos llevan a un lugar hostil, donde no podemos profesar nuestra fe o la podemos profesar con dificultad, donde estamos presos o esclavos de los designios de ese gobierno que no tiene temor de Dios, pero ni siquiera para decir que nominalmente. Aquí hay gente que dice que es cristiana o que es católica y respeta a Dios, aunque no lo son de verdad, pero en ese lugar donde nos llevan no existe ni eso. Si en ese grupo de personas usted estuviera, seguramente estuviera preocupado, asustado y pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Nos van a matar? ¿Qué hacemos aquí? Ahí no hay ninguna iglesia a la que congregarse, no hay posiblemente ni siquiera cristianos con quien buscar. ¿Qué hacemos? A un grupo de personas así, sin esperanza, preocupados, angustiados, es que se le envía esta carta. Esta carta va precisamente a un grupo de personas que habían sido llevadas desde Jerusalén a Babilonia, que era un lugar hostil para su fe. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la vida cristiana? ¿Cómo vivir la vida cristiana en un ambiente hostil? Era lo que ellos estaban pensando. ¿Cómo honrar a Dios en ese lugar? Necesitamos saber cómo pensar bíblicamente en medio del lugar en el que nos encontremos, porque nuestro entorno, aunque no necesariamente nos prohíba adorar a Dios, igual es hostil al Evangelio en muchas otras maneras. Y cómo nos movemos en nuestra sociedad tiene que ser determinado por la Biblia y no por la cultura. La cultura a veces se alinea con la voluntad de Dios. Hubo un tiempo en que la cultura, aunque no fueran cristianos, decían, la homosexualidad está mal. Hoy la cultura ya no dice eso. ¿Y qué dicen los cristianos? ¿Cambiamos porque la cultura cambia? No, seguimos creyendo lo mismo. La homosexualidad está mal, es pecado. La cultura puede volver a estar de acuerdo con nosotros o ponerse cada vez más en contra. No importa. Nosotros, dice la palabra de Dios, no importa cuál sea el tiempo ni el lugar en el que nos encontremos. Nuestra opinión siempre tiene que estar guiada por la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Ahora, para darles un contexto histórico de qué estaba pasando, por qué había israelitas que se estaban yendo de Jerusalén y estaban en Babilonia, voy a tratar de hacer un resumen muy breve de la historia de Israel hasta este punto. Dios escoge a Abraham, Abraham tiene Isaac, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Dios escoge a Jacob, le cambia el nombre a Israel. Ya Jacob no se llama Jacob, se llama Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Llegan a Egipto, se multiplican, crecen. Dios los saca por mano de Moisés. Llegan a la tierra prometida. Josué es su líder en la tierra prometida. Josué se muere. Se vuelven a los falsos ídolos. Dios le levanta líderes políticos de vez en cuando que se llaman jueces. Está el libro de Jueces que narra ese periodo de la historia. El último juez fue Samuel. Y el pueblo dijo, ya no queremos más líderes de ese tipo, queremos reyes. Las naciones al lado tienen reyes, nosotros también queremos reyes. Y queremos un rey como el de ellos. Así que queremos un rey alto, fuerte, guapo. Y Saúl era todo eso, alto, fuerte y guapo. Pero no tenía temor de Dios. Y caos. Luego Dios escoge a uno conforme a su corazón, que es David, y les va mucho mejor. Luego David viene Salomón. Ese es muy debatible. Salomón tuvo sabiduría, pero hizo un montón de cosas malas. El reino de Israel. Igual seguían juntos las 12 tribus. Pero luego llega Roboam, el hijo de Salomón. Y él decide que va a ser peor que Salomón. Y entonces se divide el reino. Y ya Israel no está junto, ya no están las 12 tribus. Judá y Benjamín conforman el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá. Y las otras 10 tribus son el reino del norte, que se llamaba Israel. De ahí en adelante comienza el término de judíos. No todos eran de la tribu de Judá, algunos eran de Benjamín, como Pablo, como Jeremías, eran de la tribu de Benjamín, pero eran del reino de Judá, así que eran judíos. Y el norte tenía su capital en Samaria. Todos esos reyes, todos y cada uno de ellos fueron malos. Y Dios los juzgó y los castigó por medio del imperio asirio. Pero los asirios, cuando destruyen Samaria, no la destruyen por completo, sino que dejan unas cuantas personas ahí. Y los asirios les gustaba hacer mezcla. Entonces, ellos trajeron personas de su imperio a vivir en Samaria, en el reino del norte de Israel.
y se mezclan y siguen viviendo ahí. De ahí porque los judíos después no les gustan los samaritanos, porque dicen ustedes no son puros. Porque ustedes se mezclaron con los asirios y ahora yo no sé si ustedes son de verdad hijos de Dios, porque ya no se mantuvieron firmes como hijos de Dios en medio de su pecado. Cosa que los judíos sí pudieron tener a pesar de su pecado. El reino del sur, los judíos, también se portaron mal, tuvieron un par de reyes buenos, por lo menos tuvieron unos cuantos buenos, el del norte ninguno, pero por su pecado, Dios dice, ustedes también van a pagar consecuencias por su pecado, pero su verdugo no va hacia Siria, va hacia Babilonia. Y lo profetizó con un montón de profetas, Isaías, Jeremías, Habacuc y muchos más. Pero no escuchó y llegó el castigo. Nabucodonosor llegó y conquistó. Y se llevó en varias olas israelitas hacia Babilonia. En la primera ola se va Daniel. Esta que estamos viendo aquí es la segunda. Nabucodonosor se fue, volvió y en la a este grupo de personas, incluidos el rey que tenía el reino de Judá en ese momento, que se menciona aquí con el nombre de Jeconías. En otras traducciones dice Joaquín, es el mismo. Joaquín o Jeconías es el mismo. Y en este contexto aquí, en el Nabucodonosor se va con el rey, con los mejores ciudadanos que tenía ese reino, que Dios le dice a Jeremías, mándale esta carta. Y dice entonces el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Era para todo el pueblo, pero Jeremías resalta a tres grupos de personas. Los ancianos, pero dice el resto de los ancianos, porque no todos sobrevivieron. No todos sobrevivieron al ataque y no todos sobrevivieron al viaje. O sea, Irak y Israel, buscan en un mapa, eso cerca no está, no había aviones. En esa ruta no era por barco tampoco, había que caminar o irse en caballo, camello, y muchos iban a tener que caminar, muchos no sobrevivieron. Así que a los que sobrevivieron de los ancianos, a los sacerdotes y a los profetas. Los sacerdotes por lo general servían en edades jóvenes, así que estaban, digamos que en condiciones. Y los profetas. Eso denota liderazgo. Dios le va a hablar primeramente a los líderes del pueblo, los líderes familiares, los ancianos, los líderes espirituales, los sacerdotes y los profetas, que también ejercen un liderazgo espiritual hablando de parte de Dios. Ellos están llegando allá a un lugar donde ya hay judíos que están asustados, ellos llegan y van asustados también, y ahora Dios le dice, te voy a dar palabra. Ya no tienes que suponer qué va a pasar, ya no tienes que tratar de idear qué vas a hacer, yo te voy a decir qué va a pasar. En el momento más bajo de su vida, hasta ese punto, en el momento de mayor angustia, lo que Dios decide hacer para consolar a su pueblo es darle su palabra. Te mando una carta con mis palabras para que tú tengas paz en medio de ese valle de sombra de muerte. Su palabra nos recuerda que Él está en control, que Él está despierto, consciente de todo lo que está sucediendo. Y ahora Él va a hablar a los líderes con la intención de que los líderes repliquen el mensaje al resto de personas que están bajo su liderazgo. A sus familias, al pueblo, desde donde les tocaba ahora replicar ese mensaje. Cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de replicarla, porque la palabra de Dios da esperanza, la palabra de Dios nos da luz, guía. El resto del pueblo estaba como ovejas perdidas, como hormigas sin saber por dónde iban. La palabra llega y ahora ellos pueden tener paz y era su responsabilidad replicar a los demás. Hoy nos toca hacer exactamente lo mismo. Si tienes la palabra de Dios, no deberías estar perdido ni confundido, porque tienes la luz, tienes la sabiduría de Dios. En este mundo hay mucha gente confundida y perdida, y es nuestra responsabilidad. Somos un reino de sacerdotes, dice Primera de Pedro. Por lo tanto, también tenemos la responsabilidad como líderes, de donde sea que estemos, de llevar la palabra de Dios a este mundo que está sin esperanza. Y si sientes que no le entiendes,
Santiago 1:5 dice, al que está a falta de sabiduría, pídala y se le va a dar sin reproche, es decir, sin refunfuñar. Yo no le voy a decir, oye, de nuevo vienes a pedirme sabiduría. No, pide toda la que tú quieres. Pero si me pediste ayer, pídela de nuevo hoy y te la vuelvo a dar sin reproche, sin queja. Jeremías da un contexto de tiempo. Luego, en el versículo 2, ¿cuándo sucede esto? Sucedió después de salir de Jerusalén, el rey Jeconías, o Joaquín, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. Joaquín, dice la reina madre porque su mamá lo estaba ayudando. Él tenía 18 años cuando empezó a reinar. Entonces llega poquito después Nabucodonosor y es como que, ¿qué hacemos aquí? La madre todavía estaba como medio supervisando a Jeconías. Pero dice que se lleva a los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. Nabucodonosor se llevó a todos los profesionales. A todos los que tenían algo que ofrecer, se los llevó. Jerusalén, no solo en ruinas físicas, es decir, sus murallas destruidas, el templo destruido, sino que dejó a los que nadie quería, a los exiliados, a los presos, a los que tal vez no tenían nada que ofrecer, a eso lo dejamos en Jerusalén. Él no quería que hubiese ningún tipo de esperanza de que se quedó tal persona, él tiene liderazgo, tiene habilidad, ven, no se quedó ni un constructor, ningún sabio, ningún arquitecto, nadie con talento, todos se fueron. Y en ese momento de contexto político incierto, en el que no había rey, y que entonces Nabucodonosor pone un rey títere que se llama Sedequías, el tío de Joaquín, pero era un gobernador que básicamente actuaba lo que Nabucodonosor dijera. En ese momento, Dios manda su palabra. Y en el versículo 3 dice que la envía por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías. Ellos eran embajadores reales. Y esta parte es interesante. La carta que Jeremías manda no se va por contrabando, no se va escondida, se va de manera oficial, se va de manera real. Los embajadores la llevaban. Y decía a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor iba a poder leer esta carta también. ¿Por qué Sedequías iba a mandar esa carta a Nabucodonosor? Aquí tengo que reconocer que me apoyé un poco del teólogo que ya falleció, Juan Calvino, que en el tiempo de estos reyes conquistando, los gobernantes que como títeres, como lo que era Sedequías, querían mantener la paz y que haces un buen trabajo y te mantengo ahí, te doy tu dinero o lo que necesites. Los israelitas o los judíos más bien que estaban en Babilonia estaban intranquilos. Ellos querían regresar y estaban escuchando falsas profecías de que en efecto pronto. Eso no daba tranquilidad. Pero esta carta les va a decir, quédense quietos, que ustedes no se van a ningún lado. Así que esta carta podía servirle a Sedequías en su mente de, yo mando esta carta, Nabucodonosor la ve y se da cuenta que yo estoy ayudando a calmar a los judíos que están allá y yo me veo bien porque no estoy fomentando ninguna revuelta aquí, ningún imperio quiere revueltas, Roma se la pasaba impidiendo revueltas a cada rato, de hecho fue utilizado ese argumento para matar a Jesús, evitamos que se forme una revuelta con Jesús, y entonces se va la carta de manera oficial, o sea, manera maravillosa de cómo Dios preserva su palabra, que no hubo que inventarse un medio, Dios la llevó con los mejores escoltas que podían haber, embajadores oficiales del reino, que lo que quedaba del reino de Judá. Su palabra Dios la cuida de una manera impresionante. Y ha sido así siempre, siempre. Si ustedes estudian un poco de cómo tenemos la Biblia formada hoy, uno de las personas que murieron, que cuidaron la palabra para construir la imprenta, para traducirla aquí y allá, y hoy todavía cómo se sigue traduciendo a más idiomas y dialectos, es impresionante. Pero eso no es tanto que fue el asa, el embajador o el otro embajador que llevó la carta a Gemarías, eso fue Dios guardando y cuidando su palabra y lo sigue haciendo. Y esa es la garantía que Él también nos da. Puede pasar cielo y tierra, pero su palabra no va a pasar nunca. Y Él es el que la preserva. Han habido intentos de eliminarla en innumerables ocasiones, pero Dios la ha preservado siempre. Él es el soberano del universo.
y va a dejar que Nabucodonosor la lea para que Nabucodonosor sepa que Dios manda y no él. Versículos del 4 al 6 empieza el contenido de la carta. Ahora sí, ¿qué dice Dios? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia. Ok. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. El mensaje empieza con una presentación de quién manda la carta. Jehová de los ejércitos. La palabra ahí es Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, el único y verdadero Dios. El que realmente tiene el poder, el que dice inclusive que envíe al destierro. Dios se asume la responsabilidad, yo los envié. Si están todavía quejándose con Nabucodonosor, que el gobierno de Nabucodonosor, que Joaquín fue muy débil, que tuvo miedo de pelear o que fue culpa de Manasés, Dios dice, no es ni de Joaquín ni Nabucodonosor, fui yo. Fui yo quien los mandé. Cuando se estaban quejando con cualquier otra cosa visible, Dios apunta su mirada. La causa de lo que sucede aquí es Él. Él controla todo. Él no es un Dios que crea y luego mira cómo se va la creación desde acá, desde lejos, y no controla nada. No, Él controla cada detalle. Isaías 46, 9 al 11 dice, no lo leeré todo, pero dice en un sentido, en un momento, porque Isaías 46, 9 al 11, sé que lo tenía aquí, dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero. No hay nada que Dios quiera hacer que no pase. Ay, quería hacer algo con Nelson, pero Nelson no fue por ahí. Bueno, ni modo, pues me toca esperar que Nelson le dé la gana de hacerlo. Quería hacerlo con la iglesia, Ciudad de Gracia, pero bueno, dijeron otra cosa, así que Dios está sentado ahí triste porque nosotros decidimos otro plan que no era lo que Dios quería. Todo lo que Dios quiere se hace. Y Él quiso llevarlos de Jerusalén a Babilonia y Él lo cumplió. Él se atribuye también el poder. No hay ningún ejército superior al poder de Él. Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos, nadie puede contra mí. Y luego de decirle, ok, yo los mandé, yo controlo el mundo, eso debería darles paz. Porque si alguien dice que tiene todo el control, tú te asustas. Normalmente, cuando se habla en contexto de películas o de cómicas para niños, los que quieren tener el control del mundo son los villanos y son malos. Pero Dios sí tiene el control del mundo, pero Él no es malo. Él es bueno, amoroso, misericordioso, justo y santo. Todo eso al mismo tiempo. Dios no se equivoca. Dios no va a hacer un ups, me equivoqué aquí, di un poquito de más o un poquito de menos. Dios atribuya de que Él hizo eso, da paz. Si lo conocemos, si no lo conocemos, no me dice mucho. Por eso es que es importante conocerlo, porque en entender quién es el que está en control, me debe dar paz a medida que lo conozca. Si no lo conozco, no me va a dar mucha información, pero el conocer a Dios es siempre bueno. ¿Y cuál es el mensaje? Agarren su maleta que nos vamos. Ya fue muy bueno el susto, regresamos. No. Dios dice, más bien, desempaquen sus maletas, si es que llevaron maletas, lo que sea que hayan llevado, y pónganse a trabajar, porque aquí se van a quedar un buen rato. Construyan casas y habítenlas. Cásense, tengan hijos, y que sus hijos tengan hijos. El mensaje, en resumen, de esos versículos del 4 al 6 es, multiplíquense, vivan como si esa ahora, en un sentido, es su tierra. Pero piensen en un momento en cómo podían estar los israelitas en ese momento ahí, los judíos que estaban allá. Toda su vida habían vivido con un templo, con el día de reposo, el sábado nadie hacía nada, había lugares para adorar, había reglas alimenticias, formas de vestir, y de repente llegan a un lugar donde no hay ni un solo templo, no hay una iglesia donde congregarse, donde ahora
no hay sábado libre. Ahora los sábados hay que trabajarlo. Y si yo trabajo un sábado, ellos tienen que estar diciendo, estoy faltando el mandamiento del día de reposo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, aquí venimos a morir. Y Dios dice, no, no, no. Te estableces, construye, vive, ten hijos, cásate, multiplíquense. Y no hay que uno, todos los que puedan. Eso no parecía tener sentido. Un ambiente hostil donde si te oponías a la verdad podías incluso morir. Lo vimos con la historia de Daniel, Sadrach, Abednego, Mesac, como también casi mueren. Su sentencia fue la muerte. Y en ese contexto hostil Dios le dice, tengan todos los hijos que quieran. Eso lógico no es. Humanamente hablando, no es lógico. No solo eso, tú tenías tu fuente de ingreso en Jerusalén. Tú llegas a un nuevo lugar, no tienes trabajo tampoco. No tienes trabajo, no tienes templo, no tienes otra comunidad. El ambiente es hostil, el pecado está por doquier. En Jerusalén había pecado, pero el pecado en Babilonia era 10.000 veces peor, más flagrante, digamos, no peor, pero más abundante. Y allá, en ese ambiente pagano, Dios le dice, cásense, tengan hijos, y muchos. La acción de tener hijos era una respuesta de fe a Dios. De que nosotros no andamos por vista, sino por fe. El cristiano no puede andar viendo el mundo para tomar sus decisiones, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahí había otros pueblos presos, ¿no? Los israelitas no eran los únicos. Y seguramente esos también estaban con miedo, por otras razones. Y ven a los israelitas teniendo hijos, casándose. Una boda implica celebración. ¿Tú vas a celebrar cuando tú estás perdiendo todo? Sí, podemos celebrar porque Dios está en control. El cristiano va a vivir de una manera que puede parecer locura al mundo. ¿Cómo tranquilo en medio del COVID? O en medio de las protestas que se están dando hoy. Porque quien realmente manda ahora mismo es el que ha mandado siempre, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo tú te puedes casar hoy? ¿Cómo puedes tener hijos? Yo he visto en iglesia gente criticando a otros cristianos porque, oye, ya 3, 4 hijos, ¿cuántos hijos tú vas a tener? En iglesia yo he escuchado eso. Oye, la cosa está dura. ¿A quién están viendo? Están viendo alrededor. Están viendo circunstancias. Y no están viendo a Dios, que está por encima de cualquier circunstancia. No son ellos los que no lo están teniendo, pero se sienten hasta mal de que sean otros los que lo estén teniendo, que le dicen, no, pero ¿por qué lo haces? Como que tú no eres sabio. Pierden la paz hasta por otras personas. Los israelitas estaban obedeciendo a Dios y glorificándolo en su confianza en Él. Tener hijos iba a ser, y casarse, ir ahí, iba a ser una muestra de que yo confío en Dios. Y que si alguien le preguntaba, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Porque no es Nabucodonosor el que manda, es Dios. Y Dios lo demostró más adelante, Daniel lo cuenta, cuando humilla a Nabucodonosor, de que Nabucodonosor puede ser el rey más grande de ese momento, y cuando a mí me da la gana lo pongo a comer hierba así. Y lo hizo, literalmente. Entonces, los israelitas tenían que casarse, tener familias y vivir ahí como respuesta a la confianza en Dios. También era porque Dios iba a mostrar su poder a través de la multiplicación. La preservación de su pueblo era importante. Y mientras más hubiera, más seguridad había que ese pueblo se mantuviera. Y su promesa estaba firme. Mateo 1, 11 y 12. Las genealogías. Suelen ser que, ¿qué veo en la genealogía? Un montón de cosas, pero vamos a ver una. Mateo 1, 11 y 12. Dice, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel, y continúa. Jeconías, el rey, que era Joaquín, Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Esa es la genealogía de Jesús. Si Joaquín no tiene hijos allá y su hijo no tiene hijos, Jesús se veía afectado. Ahora, eso no iba a pasar, Dios tiene el control de todo. Pero fue esa confianza la que hizo que hubiese parte del linaje de Jesús, no de los que se quedaron en Jerusalén, sino de los que estaban allá en Babilonia. Allá ellos fueron fieles y ese pueblo regresó.
cumpliendo la promesa. Las genealogías tienen muchas razones, pero una es poder ver el poder de Dios a través del tiempo, como con distintas personas, algunas más buenas, otras más malas, a los ojos de nosotros, todas cumplen los propósitos de Dios porque Él tiene el control completo. ¿Cómo se siente usted al saber que Dios sigue en control? Hoy usted se siente en paz. Hoy puede decir, hoy yo tengo paz hoy. Yo vi las noticias de qué pasó en Israel y en Irán. Yo tengo paz. Yo vi lo que pasa aquí con Bocas del Toro y la ley y la minera y los profesores. Y yo tengo paz. ¿Podemos decir que tenemos paz? ¿Podemos decir que tenemos paz sabiendo que Dios está en control? Deberíamos decir que sí. Versículo 7. También le da otra instrucción. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella. Tendrán bienestar. ¿Qué tienen que hacer los judíos en Babilonia? Buscar la paz de Babilonia. ¿Cómo? Orando. Rogando, dice, rueguen por ella. Yo los puse ahí, rueguen por ella, porque en su paz tendrán paz. Yo creo que este fue un pasaje que llevó a Pablo a decir lo que luego dijo después, oren por las autoridades. Porque el imperio romano también se veía malo, hostil. Oren por ellos, rueguen por las autoridades, para que tengan paz, lo mismo. En segunda manera de tener bienestar para Babilonia era vivir en obediencia. Mientras más obedientes fueran los judíos, menos pecado iba a haber en Babilonia. Mientras menos personas estuvieran pecando, más iba a haber el ahí. Y eso iba a venir como consecuencia de estar fiel a su palabra. Versículos 8 y 9 dice, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado. Había falsos profetas en Babilonia, de los judíos, que le estaban diciendo, no se preocupen, esto va a pasar. Los mismos que en Jerusalén decían, los babilonios no van a entrar, no van a conquistar, vamos a ganar, que no fue verdad. Ahora están allá diciendo, nosotros regresamos. Y aunque podían otros judíos decir, este ya falló su profecía antes, este es falso profeta, porque ese es el parámetro para determinarlo, lo que decían era agradable. Así que era más bonito y más esperanzador creer, yo voy para atrás, en vez de creer lo que Jeremías me está diciendo, yo me tengo que quedar aquí más tiempo. La palabra de Dios no necesariamente es la más agradable a los oídos humanos, en el sentido de nuestras expectativas humanas carnales. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir. Pero en este mundo tendremos aflicción, prometió el que hizo el mundo. Y necesitamos tener eso presente, porque la razón por la que no queremos sufrir es porque valoramos demasiado nuestra comodidad. Pero no hay ningún lado en la Biblia que Dios nos dice, y tendrás comodidad. Nunca dice que vamos a tener comodidad. Las pruebas, usted debería estar acostumbrado. Si no te han prueba ahora mismo, vas a entrar en una pronto, con seguridad. Usted está saliendo de una en una o por entrar en otra. Si no está en prueba, aproveche y fortalezcase porque viene una. Y no que yo sea profeta, es que la Biblia dice que aflicción, entonces usted no se esté en aflicción, no la pida, pero es que va a venir. Por pecado suyo, por pecado de alguien más, por otras razones, va a haber aflicción. Pero en medio de la aflicción podemos tener paz. Eso sí nos prometieron. Paz en medio de las tormentas. Así que no escuchemos las palabras bonitas. Hoy vas a tener tu mejor vida y tu mejor conquista. Y este es el año de la bendición. Y este es el año. Este es el año de hacer la voluntad de Dios en el contexto que sea. Aunque lo pierda todo. Esa teología, no debería llamarse así, pero ese mensaje, como si hubiese aplicado al inicio del año, que este es el año de sus cosechas y este es el año en que son destruidos y llevados. Y seguramente todos hemos pasado algún tipo de sufrimiento a lo largo de lo que va este año. Si creyéramos esas promesas de que este es el mejor año, no tendría forma de entenderse las cosas que sufrimos.
y pensaríamos que Dios es el malo, porque Dios no quiere que suframos, pero ese no es el propósito. Dios quiere que seamos santos, no que no suframos. Dios quiere que lo conozcamos más, no que seamos más cómodos. Dios quiere que nos acerquemos más a Él, y Él usar el método que sea: tormenta, naufragio, deportación, bancarrota, lo que sea, muertes incluso, como los que le pasó a Job, para que tú puedas decir como Job: te conozco un poquito más, Dios, te conozco un poquito más. Y eso ya era todo. Lo que hizo a Job feliz no fue que le dio nuevamente hijos y riqueza, fue que él dijo: yo pensaba que te conozco un poquito más. Eso paga el boleto de todo este sufrimiento. No parta más nada. Versículos 10 y 14, del 10 al 14, dice, bueno, versículo 10 primero. Cuando se hayan cumplido Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Hay un tiempo, no era indefinido, 70 años. ¿Por qué 70? En Levítico 25, Dios los mandó que cada séptimo año no iban a trabajar la tierra. 6 años trabajaban la tierra, el séptimo año no trabajaban. Reposo total. Eso era en Dios. Ya no trabajar el día de reposo era confianza bastante, pero no trabajar un año entero, que el sexto año me diera para comer el séptimo y el octavo, o el próximo primer año del siguiente ciclo, porque yo voy a trabajar entonces el siguiente año, pero lo que trabajo ese año me cosecha para el que sigue. Así que el año 6 me servía para el 7 y para el 8 o para el 1. Los israelitas nunca lo hicieron. No confiaron, no creyeron. Y ese es el tiempo que debieron haber dado en descanso acumulado, que no lo dieron a la tierra en ese espacio ahí. Y no era por la tierra, era por la falta de confianza en Dios. Así que ahora van a aprender a confiar fuera y la tierra va a descansar allá y ustedes van a estar acá aprendiendo eso. Pero también habla del tiempo limitado y el control de todo. Babilonia parecía invencible. Y Dios le dice, no, 70 años, se acaba eso. Ustedes regresan. Yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. ¿A qué lugar? Jerusalén. Pero esa palabra no necesariamente era alentadora. El versículo siguiente dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo 11 es uno de los versículos más sacados de contextos en el mundo cristiano, porque se siente como usted es mío, Dios me ama y no quiere que yo sufra. Ahí dice no de calamidad y de bienestar, Dios no quiere que yo sufra. No, primero que ni siquiera era para ti, era para los exiliados. Segundo, eso tampoco es lo que le estaba diciendo a ellos. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán y me busquen cuando me busquen de todo corazón. Y sigue diciendo que se iba a dejar de hallar de ellos y que iba a estar con ellos, que lo iba a regresar de todas las naciones. La promesa era su presencia perfecta, permanente. Pero 70 años me estaba diciendo, yo no voy a regresar. Si fuéramos nosotros los que nos llevan, todo este grupo que está aquí, yo creo que ni mi hija regresa. Mi hija tiene 4 años recién cumplidos, más 70, 74. A esa edad, si llegaba a esa edad, caminar esa distancia larga, posiblemente no iba a llegar. Quienes iban a llegar en esa promesa iban a ser los hijos de ella y los hijos de ella, los que iban a regresar. O sea que esa promesa de planes de bienestar no era ni siquiera para los que estaban escuchando. Ustedes, los que están escuchando esos planes de bienestar, ustedes van a morir en Babilonia. Ustedes compren su terreno para que le hagan su cementerio, porque ustedes van a morir ahí. Ustedes no regresan. Pero tengo planes de bienestar, como es así. Planes de bienestar, pero yo me quedo en Babilonia. Porque Dios no está hablando de manera individual, sino de manera colectiva, como pueblo. Mi pueblo yo lo voy a guardar y yo lo voy a regresar. Hubo gente que en Egipto murió, pero su pueblo no se quedó ahí. Él cumplió de 400 años y los saca y los lleva a la vida. Y Dios dice, yo los llevo a Babilonia, pero yo los regreso también. Entonces, como yo confío en eso, yo tengo que pensar no de manera egoísta, como pensamos egoístamente. Si yo no regreso, no, yo no hago nada. Yo no voy a tener hijos. ¿Para qué? Si yo no voy a regresar, yo me muero aquí. Y muchas veces vivimos así nuestra vida hoy nosotros. Si el beneficio no es para mí, entonces no es bueno. Pero aquí eso es lo que nos debe llevar a hacer sacrificios.
Esa generación que escuchó ese mensaje tuvo que hacer sacrificios, construir casas. Ahí empezaron las sinagogas, que en ese momento eran simplemente lugares de reunión. No hay templo. ¿Cómo leíamos la Torá? Bueno, reunámonos aquí, la familia Yannick y la hermana Marisabel y Dionisio, nos reunimos y estudiamos. Ya aquí una sinagoga, era sinagoga de congregación, básicamente, reunión, lugar. Y así comenzaron a estudiar la palabra porque teníamos que ver cómo hacemos. Cuando nacieron los hijos de Karina, ellos no tenían que construir sinagoga, ya estaban, ya tenían ese lugar. Porque nosotros que morimos ahí, no vivimos pensando, sino que este beneficio lo recibe alguien más. Pero como estamos pensando en que ya nos vamos, hermano, usted no sabe cuándo viene Jesús. Jesús puede venir en 2000 años más si quisiera. Y vamos a dejar de hacer las cosas hoy porque hoy está fea la cosa. Si el día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué yo dejo de hacer las cosas hoy? ¿Allá para qué? Si la cosa va de mal en peor. Y si Jesús viene en 200, 300 años, no 2000, 200, 300, digamos 200, 300. Ya dejamos de escribir libros. Dejamos de predicar y comenzamos a escuchar prédicas viejas solamente. Porque ya Jesús viene mañana. Eso lo hace la gente que vive con miedo. Lo que hace la gente mirando, Irán, Irak, Israel. Si usted mira a Dios, yo tengo que seguir trabajando. Y mientras los demás estaban asustados porque Babilonia seguía en guerra y conquistando lugares, los israelitas construyendo. Babilonia peleando y trayendo gente y los israelitas construyendo, estudiando, preparándose, cuidándose, casándose, multiplicándose, obedeciendo a Dios. Y esos planes de bienestar eran los que ellos necesitaban. O sea, conmigo, al final esto se acaba. La maldad tiene un fin. Babilonia no iba a estar para siempre. Y cayó. Las promesas de Dios no siempre son a manera individual, pero sus promesas colectivas deberían alegrarnos también. Las promesas colectivas de Dios deben ser igual motivo de alegría. Él va a regresar a llevar a su pueblo. Aunque yo me muera antes, no importa. Él va a volver. Y yo puedo tener hijos sabiendo de que van a ver, si no son ellos, sus hijos y sus nietos, y que sigan entendiendo, Cristo viene en algún momento. Ten fe, no te preocupes. Por más feo que esté el panorama, nosotros no nos miramos y no nos guiamos por cómo va la bolsa de valores, cómo va la política, la economía. Nosotros miramos a Dios, que está por encima de todo. Algunas aplicaciones que quisiera contar para nuestro contexto. En los momentos más oscuros de nuestra vida, la palabra es nuestra guía. Dios le mandó su palabra a los exiliados. Hoy nosotros estamos exiliados aquí. Esta no es nuestra casa, pero estamos construyendo casas, casándonos, multiplicándonos. Nosotros nos vamos. Y mientras tanto, ahí van a haber momentos de tristeza. Van a haber momentos de oscuridad. Salmo 137, le exhorto que lo lean. Son los judíos en Babilonia llorando. Vamos a los ríos de Babilonia a llorar porque extrañamos a Jerusalén. Queremos ir a Jerusalén. Nuestros cautivadores, nuestros conquistadores nos piden que cantemos. ¿Y cómo vamos a cantar? Estaban tristes. Querían ir a Jerusalén. Posiblemente esos que estaban cantando no iban a volver. Hay momentos que deberíamos anhelar el cielo. Sentí como homesick. Aunque no hemos estado allá, deberíamos sentir como que yo anhelo estar allá. Eso es válido. Hay momentos de frustración que yo quiero ya estar en Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Pero en ese momento de desánimo, su palabra es la que nos alienta. Si está desanimado hoy, lea su palabra. Por eso es que desanimado y uno decía no ir a la iglesia es lo peor que puede hacer. Porque es en la iglesia donde vas a escuchar la exhortación de su palabra y en la comunión con los hermanos también hablar más de la palabra para encontrar el ánimo que necesitamos. Salmo 119, 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me alumbra a lo corto y a largo plazo. Número 2. Babilonia reina por poco tiempo. En Apocalipsis, ¿cómo se le denomina al sistema actual del mundo? Babilonia. Apocalipsis 16, 17, 18 hacen alusión a Babilonia cae. La gran ramera, Babilonia cae. Y estaba Juan hablando de Babilonia. Babilonia ya no existía cuando Juan escribe eso. El sistema del mundo tiene el tiempo contado. No nos dice exactamente que son 70, exactamente cuándo, pero el tiempo está contado. Lo cuenta Apocalipsis como
3 años y medio, 1260 días o 42 meses, que son las tres la misma cosa. Lo que dice Juan con eso en Apocalipsis es, Babilonia reina por 3 años y medio, es una simbología. Pero el reino de Cristo, ¿cuánto es? 1000 años. ¿Qué son 1000 años? Figurativamente hablando, versus 3 años y medio. Las iglesias que estaban recibiendo ese mensaje en Apocalipsis estaban en Babilonia espiritual de ese momento, Roma. Nosotros también. Babilonia sigue reinando. Ya no es Roma, ahora es otro. No vamos a definir quién ahora mismo. Pero sigue reinando el mismo sistema. Pero 3 años y medio es nada, hermano. Además, ¿qué es nuestra vida? ¿Cuánto es nuestra vida? 70 años, 75. Si usted llega a 80, ya está en tiempo extra. Si llega a 90, wow, penales. O sea, se fueron al extra. Y 100, fuso. Yo tengo esa esperanza, no sé, porque mi familia de parte paterna es bien longeva. Mi abuela tiene 97 y tuvo varios hermanos que murieron arriba de 100. No sé si vaya por ahí también. Pero si no, igual 100 años es nada. 100 años, porque güey, Cristo no viene en esos 100 años. 100 años de sufrimiento en esta Babilonia espiritual versus la eternidad. Yo puedo soportar eso, porque sé que no quedo aquí, yo voy a Jerusalén. Y Dios lo dice así en Apocalipsis. Estamos en Babilonia y ¿para dónde vamos? Para la nueva Jerusalén. Lo mismo que con los babilonios, pero con la diferencia. Los israelitas regresaban a construir, nosotros no. Ya está construida la ciudad. Ya Juan la vio y nos dio el spoiler. Está hermosa, está perfecta. No es como los que regresaron, que tuvieron que construir con espada en mano. Vamos a regresar a disfrutar de la presencia de Dios, a trabajar, pero no para construir. Él ya lo hizo todo, porque Él es el creador perfecto y Él cumple su promesa. Toca resistir con la promesa de que Él está con nosotros hoy. Él se fue, Mateo 28:20 dice, pero yo estoy con ustedes todos los días. Estuvo con los egipcios, con los israelitas en Egipto, estuvo con los israelitas en Babilonia y está con nosotros hoy aquí en Panamá, en este sistema, o el cristiano que está en Arabia, el cristiano que está en Argentina, que está en España, que está donde sea. Dios sigue con nosotros. ¿Cómo vivimos entonces mientras estamos aquí? Sin miedo, sin temor. Juan 14:1. No se turbe su corazón. ¿Cuál es la solución para que mi corazón no tenga miedo? Crean en Dios, crean también en mí. Se supone que aquí la mayoría es creyente. La mayoría está aquí porque ha creído en Dios y en Cristo. Es incompatible, aunque pasa, pero es incompatible que un cristiano diga que tiene miedo. Podemos tener miedo, yo no estoy diciendo que no, yo tengo miedo muchas veces, pero sigue siendo teológicamente incompatible porque si yo creo en Dios, yo no debo tener miedo. Jesús me dijo, no tengan miedo, crean en Dios, crean en mí, no se turbe su corazón, yo estoy en control. Y yo no le demostré en Egipto con las plagas, en el Mar Rojo, Babilonia y todo esto, yo sigo en control. He dejado de estar en control, nunca. Irán, Irak, no está fuera de su control. Inundaciones, lo que pasa en Azuero, no está fuera de su control. De hecho, Él lo está mandando. Si mandara una carta y dijera, yo soy el que está provocando que Israel le mande cohetes allá, Irak allá, yo decreté eso. Pero yo sigo en control. Tengan paz. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi luz, su palabra es nuestra luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y Pablo nos recuerda en Romanos 8. Los romanos con miedo. Y Pablo se va más allá. Pablo ve que ellos veían como lo peor la muerte. Y Pablo empieza con la muerte como lo más bajo. Ni la muerte, y ustedes ni siquiera se imaginaron esto, pero te lo digo de todas maneras, le dice Pablo. Ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada que ustedes no han visto, que tal vez Pablo se había visto algunas cosas, ni eso los puede separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús. Ni eso. Eso vivía en la capital de Roma, la que se entendía que en este momento puede ser la Babilonia en ese momento. Ni eso. No tengan miedo, romanos. Ustedes están con Cristo y nada los separará de su amor. Vivamos buscando el bienestar de nuestra ciudad, rogando por nuestra ciudad, por nuestras autoridades, orando para que el Señor
haga la obra en ellos. Nabucodonosor, el orgulloso, terminó alabando a Dios. Si Nabucodonosor terminó alabando a Dios, ¿por qué nuestro presidente no podría hacer lo mismo? ¿Por qué los presidentes de los países más poderosos no podrían igual hacer lo mismo? No tiene que hacerlo, pero él puede hacerlo. Mi responsabilidad es orar y obedecer a lo que Dios dice. Vivir de acuerdo a los preceptos de mi reino, porque somos embajadores del reino de los cielos, aquí en la tierra. Mientras los demás dicen, matemos a los bebés, yo tengo bebés. Mientras los demás dicen, tengo miedo del dinero, yo no tengo miedo de eso. Y podemos dar ofrendas. Porque ¿cómo vas a dar dinero si tú no tienes plata y estás ofrendando? Eso se lo roba a la iglesia. No, yo doy porque yo confío en Dios y Dios me ha dado y puedo, no solamente a la iglesia, ayudar por fuera también, a otras personas en necesidad. Porque quien me sostiene no es mi trabajo. Mañana me pueden votar o mi negocio quiebra, me sostiene Dios. Su promesa de su presencia es la bendición más grande. Eso fue lo que Dios le prometió al final. Ustedes van a llamarme y yo voy a escuchar. Porque hubo un momento en que ellos clamaron y Dios no los escuchó. Que no los voy a escuchar. Ya decidí no escucharlos y se van para Babilonia. Pero ahora les dice, ustedes van a clamar y yo los voy a escuchar. Nosotros tenemos esa seguridad. No tenemos que esperar, ya la tenemos. Usted clama a Dios y Él te escucha y te responde. Es más, te dice promesa, pídeme cosas. Pídeme. Jesús de veces, pídeme. Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Lo que piden es que piden mal. Pero háblame, oren sin cesar. Ya para regresar de Babilonia para hablar con Dios. Hoy en Babilonia podemos orar y Él nos escucha. Daniel lo hizo en Babilonia y escuchó a Dios y vio a Dios obrar. Esther lo hizo en Babilonia y escuchó a Dios y vio a Dios obrar. Estamos aquí, ruega a Dios, Él te va a escuchar y lo vas a ver obrar. Cristo vence en nosotros, Cristo vence y nosotros con Él. Apocalipsis 12, 10 al 11. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hemos vencido. Ese es un futuro seguro, no es un futuro que tal vez pasaría, seguro. Hemos vencido, porque Cristo venció. Cristo ya venció. No vencerá, Él ya venció. Se va a ver su victoria más clara después, pero Él ya venció. De nuevo, Juan lo vio ya. Juan ya nos contó. ¿Por qué todavía estamos dudando? Él ya ganó. Y nos vamos a casa, mis hermanos. Nos vamos a ir a casa. Cuando nos muramos o cuando Él venga. Aquí no nos quedamos. Construimos casas, nos multiplicamos, hacemos lo que Dios nos manda, buscamos el bien de nuestro lugar, hoy en Panamá, mañana en otro país, yo no sé. Pero nos vamos a casa. En algún momento iremos a casa. Lo que hemos creído en Él, vamos a ir a casa. Y ahí vamos a descansar. Ahí sí vamos a encontrar el descanso completo. Y mientras tanto, yo sigo trabajando con ese lugar en mira. Cuando usted se va de viaje, si alguna vez se ha ido de viaje, aunque sea un viaje corto, aunque sea aquí local, usted sabe que ese viaje viene. Usted está pensando en ese viaje. No es lo mismo el día de mañana versus que el día de mañana previo a un viaje que es el próximo fin de semana. Mañana se vuelve un día menos para ese viaje. Un día menos donde ya tengo mis papeles, el pasaporte o el dinero. Estoy pensando en mañana. Sigo trabajando aquí, pero estoy pensando en mañana. En el viaje del sábado, del domingo. Usted sigue trabajando, pero nunca se olvide. Esta no es su casa. Viene un viaje posterior que nos van a llevar en expreso. Con seguridad, su boleto está comprado con sangre para estar en la presencia de Dios para siempre. Con seguridad. No hay duda de eso. No es que se canceló. Es que se llenó el avión. Vas a tener que esperar. No. Hay espacio para todo el que cree en Él. ¿Usted creyó en Él? Hay espacio.
¿Cómo estás viviendo hoy, hermano o hermana? ¿Estás más pendiente de las leyes locales, de las noticias, que de las noticias del reino? Puedes hablar mucho de las noticias políticas y qué tanto puedes hablar de las noticias buenas del Evangelio de Dios en medio de las noticias reales. No es que no veamos las noticias, pero ¿cómo podemos ver el Evangelio en medio de esas situaciones? ¿Puedes reconocer las mentiras de los falsos profetas? Tenemos la verdad, podemos identificarlos. Nos dejamos llevar de razonamientos lógicos para nuestras decisiones. 1 más 1 es 2. Ah, no, entonces no puedo. O de fe. El cristiano no vive por vista, sino por fe. Hoy hay muchos falsos profetas hablando de cosas buenas, agradables, y nos llevan a tener temor y a hacer la paz con nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios es la profecía fiel a la que tenemos que escuchar. Pedro lo reconoce. Esta es la palabra más fiel que tenemos. Conócela. Métete aquí y estúdiala y conoce a Dios, que es la vida eterna. Y en la medida que lo conozcas, podrás creer en Él. Y mientras más crees en Él, el temor va a reducir cada vez más. Y la paz va a aumentar. Y cuando te pregunten, ¿por qué tienes paz? No es porque Nelson me dijo que tuviera paz, sino porque yo conozco a Dios. Y Dios me dijo A, B, C. Y de hecho, te comento a ti también para que sepas que tú también la puedes tener. Y ahí, entonces comenzamos a dar testimonio de nuestra fe, de lo que realmente tenemos y creemos. Si hoy estás aquí y crees que eres cristiano o sabes que no eres cristiano y andas en miedo, con temor, preocupado de ese viaje que Nelson habla de la Nueva Jerusalén, yo estoy ahí. ¿Cómo me apunto? ¿Cómo me aseguro de tener un puesto? Bueno, la primera promesa para creer es que tus pecados pueden ser perdonados si te arrepientes. Es que tú no sabes qué yo hice, no necesito saberlo. Porque Jesús lo prometió. Porque luego lo reforzaron una vez más. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fallado y dile a Dios, perdón, cámbiame, sálvame. Y Él no rechaza a nadie que lo busque, a nadie. No es que mi maldad es muy grande, no hay maldad más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Muchas veces los niños cantan el amor de Dios de una manera muy gráfica y los adultos deberíamos cantar eso también. Hoy Andrés lo mencionaba. El amor de Dios es, como dice la canción de los niños, tan alto que no lo puedo tocar, tan bajo que no puedo llegar abajo, tan ancho que no puedo salir de ahí. Tu pecado está dentro de eso y su sangre perfecta te limpia de maldad. Esa es la primera promesa que tienes que creer. Hay un montón más, pero empieza con eso. Eso es suficiente. En ti, en tus buenas acciones, en hacer una obra social por aquí y por allá. Eso está bien, pero no se te dan un espacio. Eso no gana boletos ni millas para el viaje. Es creer en Él y ya. Y tu perdón es otorgado. Y tu salvación es regalada. Eres sellado y ese sello no se borra. En Apocalipsis dice, esos son los sellados que están delante del Cordero, los que hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Y si ya eres consciente que has sido sellado, pero hay algo de temor en tu vida, llévale tus cargas. En Filipenses Pablo nos dice que roguemos con acción de gracias. Llevemos todas nuestras peticiones delante de Dios. Y Él hace un intercambio contigo. Tú le llevas tus cargas, Él te da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero es que yo estoy, no importa dónde estás, en qué condición. Jesús durmió en la tormenta para que tú sepas que tú también puedes dormir en la tormenta. Así, igualito. Porque el poder que obró en Él está en ti. Y hay razones para agradecerle entonces y decirles a otros que están perdidos
que están desalentados, déjame mostrarte la palabra de Dios. Aquí hay esperanza. Cristo vence. Cristo venció. Cristo vencerá. Su victoria está segura. Y hoy en Babilonia podemos vivir en paz. Amén. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de desafiarnos en cuanto a nuestros momentos de creencia y de debilidad. Perdónanos porque muchas veces ponemos la mira en las obras que hay en Babilonia, en la infraestructura de Babilonia, en los placeres de Babilonia, pensando que ahí encontraremos descanso y seguridad. Cuán errado estamos, Señor. Solo en ti hay seguridad y paz. Perdónanos cada vez que hemos hecho eso, que recorremos a esos intentos de reemplazo de seguridad y paz. Y ayúdanos a recordar de que solo en ti hay. A compartir ese mensaje con otras personas y a decirles, hay esperanza en Cristo. Y a vivir a la luz de esa verdad y de esa esperanza. Que la gente pueda ver nuestras vidas y preguntarse por qué hace eso. De tanta paz. Y que nos dé la oportunidad y la valentía para decir, es que yo conozco a Dios. Yo confío en Dios. Que no sea una frase vacía, sino una frase que se respalda con una vida de obediencia y de santidad en tu presencia. Y a no olvidar, Padre, de que aunque hoy estamos en Babilonia, vamos a ir a la nueva Jerusalén, que ya está lista para habitarla. Gracias, porque no es por méritos nuestros, sino por los de Cristo. Y ayúdanos a recordarlo y animarnos mutuamente entre nosotros, constantemente, todos los días, como dice Hebreos. Gracias, don Padre. Y si alguien hoy no ha creído en ti, no creía en ti, te ruego que hoy pueda depositar su confianza en ti. Dejar de confiar en sus propios deseos, en su propio intento de justicia y a reconocer que la única justicia que lo puede salvar es la de Cristo. Solo Cristo salva. Gracias, Padre. Amén.